¿Cuáles son los verdaderos autores de los evangelios? Todos conocemos los nombres que tradicionalmente les han sido asignados, pero detrás de estos textos que han dado forma a la fe cristiana, hay mucho más que simples relatos. ¿Qué hay detrás de la autoría de estos textos sagrados y cómo se formaron? En este viaje descubriremos las respuestas. Los evangelios que componen el Nuevo Testamento son los relatos más conocidos de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Pero detrás de ellos hay una serie de preguntas históricas y teológicas que han desconcertado a los estudiosos durante siglos. Si bien se nos dice que los autores son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros cristianos no nos dejaron un registro claro que afirmara quién escribió exactamente cada evangelio. ¿Cómo llegaron a ser estos textos los pilares de la fe cristiana? ¿Quiénes realmente los escribieron y con qué propósito? Durante los primeros siglos del cristianismo, los evangelios fueron compartidos oralmente, en un contexto donde el evangelio no estaba limitado a los textos escritos. La transmisión oral de historias sobre Jesús fue clave en las primeras comunidades cristianas. Pero con el tiempo, a medida que los apóstoles y testigos directos de los hechos morían, la necesidad de escribir las enseñanzas se hizo urgente. La tradición cristiana ha atribuido la autoría de los 4 evangelios a los discípulos más cercanos a Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque los textos no mencionan de manera explícita a sus autores, la tradición de la iglesia primitiva comenzó a asociar cada evangelio con un discípulo. Los estudios modernos han puesto en duda la autoría directa de los evangelios. En el caso de Mateo y Juan, los autores tradicionales, es poco probable que ellos hayan escrito los textos que hoy se nos presentan. Las primeras versiones de estos evangelios parecen haberse escrito con un estilo literario que apunta a autores que vivieron varias décadas después de la vida de Jesús. Así, la autoría de los evangelios se convierte en un tema de debate académico, y algunos estudiosos sugieren que los evangelios fueron escritos por comunidades en lugar de personas individuales. En el caso de Marcos, la tradición es más clara en cuanto a la autoría. Se cree que fue un discípulo de Pedro y que escribió su evangelio basándose en las enseñanzas orales de este apóstol. De hecho, el evangelio de Marcos es el más breve y el más directo. El evangelio de Lucas, por otro lado, está estrechamente vinculado a la tradición griega. Lucas, quien no fue uno de los apóstoles originales, era un médico de origen gentil, no judío, y se dirigió a una audiencia no judía. Es probable que Lucas haya investigado profundamente los relatos sobre Jesús, entrevistando a testigos directos y personas cercanas a los apóstoles para recopilar información. En su prólogo, Lucas afirma que investigó cuidadosamente los hechos antes de escribir su evangelio. Lucas 1:1-4. El enfoque de Lucas es particularmente inclusivo y refleja un mensaje universal que resuena con los gentiles. Él pone un énfasis especial en la compasión de Jesús, su relación con los marginados de la sociedad y la importancia del perdón. El Evangelio de Juan se distingue claramente de los 3 evangelios sinópticos en su enfoque teológico. Este evangelio no solo presenta la vida de Jesús, sino que profundiza en su naturaleza divina, usando un lenguaje filosófico para describir a Jesús como el Logos, la palabra, hecha carne. Juan 1:1-14. El Evangelio de Juan se escribió décadas después de los otros 3, probablemente hacia finales del siglo I, y refleja una comunidad cristiana que había madurado teológicamente. El proceso de determinar qué textos formarían parte del Nuevo Testamento no fue rápido ni sencillo. Durante los primeros siglos del cristianismo, existieron muchos escritos y relatos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. El proceso para establecer el canon del Nuevo Testamento comenzó en el siglo II y continuó durante varios concilios importantes. Se dieron varios criterios para determinar qué libros deberían ser incluidos: la conexión apostólica, la ortodoxia de la enseñanza y la aceptación universal en las iglesias cristianas. Los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás,
aunque influyentes en algunas comunidades, fueron excluidos del canon debido a su contenido teológico y doctrinal que difería considerablemente de los evangelios canónicos. Los evangelios que hoy forman parte del Nuevo Testamento fueron cruciales para la consolidación de las doctrinas que definirían la Iglesia. A través de estos textos, los primeros cristianos pudieron construir una identidad compartida y una visión común. La crítica textual es una disciplina académica que examina los textos antiguos para determinar su autenticidad. Los estudiosos han comparado miles de manuscritos para reconstruir lo que podría haber sido el texto original. La increíble cantidad de manuscritos disponibles ha permitido a los estudiosos un análisis exhaustivo. El Códice Sinaítico y el Códice Vaticano son dos de los más antiguos y completos manuscritos que tenemos. Un fragmento del Evangelio de Juan, conocido como el P52, es el fragmento más antiguo conocido de cualquier evangelio, crucial para demostrar la temprana circulación de los evangelios. Aunque los evangelios fueron escritos hace casi 2000 años, su impacto sigue siendo profundo y eterno, guiando a generaciones de creyentes y dando forma a la vida espiritual, moral y social de millones de personas. Hoy, las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el perdón y la compasión siguen siendo relevantes en un mundo lleno de incertidumbre, ofreciendo una guía ética y moral para quienes buscan vivir según sus enseñanzas. Lo que hace que los evangelios sean tan poderosos es su mensaje universal, la proclamación de que Jesús es el Mesías y que su muerte y resurrección traen la salvación a toda la humanidad. Los evangelios han dejado una huella indeleble en la historia, influenciando el arte y la cultura, pero sobre todo, han sido una fuente de consuelo y esperanza, mostrando un Dios que camina junto al ser humano. A lo largo de los siglos, los evangelios han sido objeto de escrutinio, y los estudiosos han analizado sus autenticidades y sus orígenes. Sin embargo, a pesar de las diferencias de enfoque y estilo entre los 4 evangelios, todos comparten un núcleo común de hechos históricos: la vida, muerte y resurrección de Jesús. Una de las preguntas más comunes es por qué los evangelios varían entre sí. Los estudiosos creen que las diferencias son el resultado de los diferentes contextos y audiencias a las que cada evangelio estaba dirigido. Mateo escribió para una audiencia judía, conectando a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Lucas, por otro lado, presentó un enfoque más universal. Los evangelios fueron escritos entre los años 70 y 100 después de Cristo, un período en el que los primeros cristianos enfrentaban persecución y las generaciones que habían sido testigos de la vida de Jesús estaban desapareciendo. El Evangelio de Marcos es generalmente considerado el primero, escrito alrededor del 70 de Cristo, poco después de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos. Los Evangelios de Mateo y Lucas fueron escritos un poco más tarde, probablemente entre el 80 y el 90 de Cristo, y tomaron a Marcos como una de sus fuentes principales. El Evangelio de Juan fue el último en ser escrito, probablemente alrededor del 90-100 de Cristo. Los evangelios no solo son documentos históricos o teológicos, son herramientas vivas de enseñanza y reflexión. Desde la catequesis de los niños hasta los estudios avanzados en seminarios teológicos, los evangelios siguen siendo la principal fuente de sabiduría cristiana. Las enseñanzas de Jesús en los evangelios sobre el amor al prójimo, la humildad, el perdón y la búsqueda de la justicia siguen siendo fundamentales para quienes buscan vivir una vida cristiana. Los evangelios no solo forman la base de la fe cristiana, sino que también han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Han influenciado el arte, la filosofía, la política y la cultura de las civilizaciones occidentales y del mundo entero. Las parábolas de Jesús se han convertido en lecciones universales que van más allá del contexto religioso, inspirando obras literarias, películas y discursos públicos.
Más allá de su influencia cultural, los evangelios han sido una fuente de consuelo y esperanza en tiempos de sufrimiento. La idea de un Dios que camina junto al ser humano, que sufre y redime, sigue siendo una de las enseñanzas más poderosas que Jesús dejó en los evangelios.